Nuestra humanidad está cambiando. ¿Eres consciente de estos grandes cambios que nos está trayendo la ciencia y la tecnología? Sé parte de este cambio con tu nuevo ADN, de lunes a viernes, por ADN y ADN.cl. Continuamos en tu nuevo ADN y tal como les anuncié, vamos a hablar del proyecto Copernicus LAC Chile, que fortalece las capacidades regionales para acceder, procesar y utilizar datos de observación de la Tierra. Para eso estamos con Jaime Ortega, director científico del Centro Regional Copernicus para América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, pues encantada. Es un tema muy interesante que a mí particularmente me encanta. Pero en primer lugar, para poder comenzar a plantear la conversación, ¿de qué se trata Copernicus LAC Chile? A ver, les cuento un poquito de qué se trata Copernicus y luego un poquito de este apéndice que se llama Copernicus LAC. Copernicus es un programa espacial europeo que lanzó sus primeros satélites el año 2014 y tiene planificado lanzamiento de satélites hasta más allá del 2030, que son satélites, como se llaman, de observación de la Tierra, es decir, son satélites con una serie de instrumentos distintos que están observando la Tierra y mirando un poquito qué pasa con el cambio climático, qué pasa con los océanos, qué pasa con los bosques, qué pasa con los gases de efecto invernadero. Y todo ese programa tiene una gran ventaja, digamos, de que toda la información que toman estos satélites, que son varios, se llaman los satélites Sentinel, que son desde el 1 hasta el 6, toda la información que ellos toman es completamente abierta y completamente gratuita. O sea, cualquier persona las puede descargar y usar. No tienen letras chicas, digamos. Y un poco en el sentido de que la Unión Europea, con el fin de promover el uso de esta información, lo que hizo fue decir, América Latina se ha vuelto de alguna manera un socio importante para la Unión Europea y... disculpe. Y lo que decidió fue montar centros regionales, es decir, de alguna manera estos centros van a ser los embajadores de Copernicus para Latinoamérica. Nosotros vamos a distribuir imágenes, vamos a tenerlas locales, o sea, la gente no tiene que descargarlas desde Europa, pero también estamos apuntando a generar ciertos servicios particulares que están enfocados para la región. Como ir viendo qué pasa con la deforestación, qué pasa con la agricultura, qué pasa con los océanos, etcétera. Fantástico. O sea, esta información está accesible para todos. Uno como un simple ciudadano de a pie puede acceder a través de, me imagino, de algún portal. Sí, a ver, lo que sí es que ellos, como las imágenes satelitales son mucho más que una foto en realidad. Claro. Es una imagen que viene con un montón de información y, verdad, cualquier persona podría descargarla, pero necesito ciertos conocimientos para poder usarla. Claro que sí. Es lo que uno llama las imágenes en bruto, pero cualquier persona podría usarla, como decían muchos, la señora Juanita podría usarla, como decían los políticos, ¿verdad? Pero requiere cierto uso. Lo que sí es que se generan servicios y productos con esto, y estos sí se publican en páginas web y están completamente abiertos para que cualquier persona pueda verlas. Por ejemplo, uno escucha a veces en la televisión, la temperatura del mundo ha subido 2 grados y esto lo dijo Copérnico. Y claro, hay un mapa donde se refleja la temperatura, o qué pasa con los océanos, qué pasa con los bosques. De repente dicen, bien, se ha deforestado tantos bosques en el cierto tiempo, y hay ciertos servicios que permiten ir viendo eso en ciertos portales web, donde cualquier persona puede ver esa información ya un poquito más digerida, digamos. Eso es justamente lo que iba a preguntar, porque, por ejemplo, yo conozco muy de cerca la labor de los geógrafos que utilizan estas informaciones, pero una cosa muy distinta es que ya esté, digamos, esta conclusión de, no sé, de un aumento de la temperatura, etcétera, porque si no tendríamos que estar nosotros ahí atando cabo y claramente un ciudadano de a pie no puede. Exactamente, por eso, de alguna manera, Copérnico tiene 2 grandes áreas, digamos. Un área que es entregar información, que esta información bruta que procesan los geógrafos, los geofísicos, incluso nosotros, yo soy matemático, los matemáticos también un poco metemos la cuchara ahí en medio, pero la idea es que Copérnico también genera unos servicios, y estos servicios son portales donde esta información ya está procesada y se transforma normalmente en mapas, y esos mapas sí están disponibles para cualquier persona que pueda ver y que tenga ciertos intereses particulares. Fantástico. Estos servicios son de monitoreo del océano,
hay un servicio de monitoreo de medio ambiente, uno puede ver qué pasa con la concentración de monóxido de carbono, qué pasa con el metano, que son los gases de efecto invernadero. Hay otro servicio que tiene que ver con mapa y uso de suelo. En general, este tipo de cosas son muy útiles para las municipalidades cuando quieren hacer planificación territorial. Exacto. Hay un servicio de atlas urbano donde uno ve qué pasa con las ciudades, cómo van creciendo, y así hay varios servicios de este tipo. Fantástico. Bueno, estamos con Jaime Ortega, director científico del Centro Regional Copernicus para América Latina y el Caribe. Estamos hablando justamente de Copernicus LAC Chile. Y yo justamente iba a ir para ese otro lado, porque hablamos de la, entre comillas, señora Juanita, pero ahora también hay municipalidades, hay estados, hay, no sé, gobiernos, instituciones que esta información también la debe utilizar, debe ser valiosísima. Exactamente, de hecho nosotros hemos estado en algunos proyectos, hace poco terminamos un proyecto donde estábamos tratando de caracterizar cuántos humedales y cuántas turberas, que es un tipo especial de humedal, hay en la Patagonia, sí, que son grandes secuestradores de carbono, y exacto, lo que se necesitaba, y esto lo necesitaba el gobierno regional, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, y ellos vieron, mire, aquí tenemos un mapa donde están clasificados ya dónde están, qué tamaño son, y uno podría incluso ver después, ir pensando en cómo han evolucionado en el tiempo, se están achicando, se están creciendo, están siendo invadidos, digamos, por la población, donde hay una ley de humedales en Chile, por ejemplo. Claro. Hicimos un catastro de glaciares también. Muchas de estas cosas están usando, y de hecho con algunas hay ideas de proyectos también, donde están viendo qué pasa, por ejemplo, con los depósitos de relave en Chile, que nosotros somos un país minero. Y en la zona norte del país, uno va a Copiapó, va a Andacollo, y los depósitos de relave muy antiguos terminan siendo la Plaza del Pueblo. Entonces, este tipo de cosas se están viendo, y es importante que las municipalidades o las instituciones sepan qué está pasando, porque, claro, el cambio climático produce estos ríos atmosféricos y otras cosas, donde el comportamiento que de los últimos 20 años no es el mismo comportamiento que tenemos hoy día. Hace unos días vimos lo que pasó en Puerto Vara, que jamás nos íbamos a imaginar que íbamos a tener ese tipo de cosas. Absolutamente, sí. Son, digamos, datos que después hay que ir teniendo en cuenta en estas sorpresas que nos está dando el cambio climático. Yo, como representante de la región de Magallanes, también sé muchísimo los beneficios de los humedales, de las turberas y de la gran cantidad que hay en la región de Magallanes, y que tenemos que aprovechar justamente para paliar el cambio climático. Sí, de hecho nosotros, como le digo, hace poco terminamos un trabajo que fue auspiciado por la cooperación alemana y también por el gobierno europeo, por la Comisión Europea, y fue hecho desde el Centro de Modelamiento, desde nuestro centro. Y la idea era catastrarlos, porque claro, está todo este tema del hidrógeno verde y cuál es la influencia que tiene instalar las plantas eólicas, etcétera. Entonces la idea era tener una visión de qué es lo que hay ahora para poder ir viendo y monitoreando el futuro, que esto no afecte, ¿verdad? Que la transición energética no afecta al medio, eso es una cosa importante. Sí, es un tema central. Así que, bueno, estamos con Jaime Ortega, director científico del Centro Regional Copernicus para América Latina y el Caribe. Y, Jaime, quizás las personas tienen una visión a lo mejor muy reducida de lo que es un satélite y de lo que captura, porque por lo general estamos más familiarizados con los satélites de comunicaciones. O sea, uno asume que la señal de ADN está llegando a todo Chile gracias a un satélite. Pero respecto a los satélites de observación de la Tierra, ¿qué datos nos entregan? ¿Temperatura, fotografías? Hay muchos tipos de satélites. La constelación de Copérnico es toda una familia que se llaman los satélites Sentinel. Por ejemplo, están los satélites Sentinel-1, que no toman fotos, sino que son satélites de radar, así como el radar cuando nos toman la velocidad. Estos también lanzan una onda, esta rebota y mide cuánto rebota, y permiten ver, por ejemplo, cuál es la humedad en la superficie, cuál es la rugosidad de la superficie, pero también nos permiten medir cómo se está deformando la superficie, y son muy precisos, o sea, son capaces de medir deformaciones muy, muy lentas, del orden de centímetros por año, que son extremadamente útiles. Un ejemplo: somos un país volcánico. La pregunta es, ¿qué pasa cuando uno sabe que un volcán quizás puede hacer erupción? Lo que pasa es que en la base del volcán se comienza a acumular el magma. Y ese magma hace que suba un poquito el terreno, unos pocos centímetros incluso puede ser, y hay una deformación en la superficie. Esa pequeña deformación, estos satélites son capaces de capturarla y lanzar una alerta. O, por ejemplo, un ejemplo que hubo en Cartagena,
que ellos tenían un problema con los muelles. Algo le pasaba con los muelles y con los atraques de los barcos, y tenían un problema. ¿Cuál fue el asunto? Que estos satélites lograron captar que el muelle se estaba hundiendo a una velocidad de unos pocos centímetros por año. Y eso estaba produciendo todo un daño en la infraestructura. Entonces, ese tipo de satélites captan eso. Luego están los satélites que son ópticos, que toman fotos, pero no toman fotos solo en el espectro visible, no como uno lo ve, sino también toman fotos en infrarrojo y otras áreas, y eso permite detectar dónde hay agua, dónde hay bosques, dónde hay suelo, dónde hay nieve, dónde hay un glaciar. Y eso se usan utilizando elementos de inteligencia artificial. Hay satélites que están midiendo los gases en el aire, están midiendo qué pasa con el metano, qué pasa con el monóxido, y así hay una serie de satélites, otros que están midiendo el océano, están midiendo temperatura, están midiendo la altitud de los océanos a través de una especie de láser que envían. Así hay una familia de satélites que son los que están midiendo este tipo de cosas. Y la gracia es que son gratis. Claro, ese es un tremendo dato y un tremendo beneficio, sobre todo para lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay instituciones que están muy interesadas en hacer ciertos estudios que, en definitiva, serían una gran inversión económica tener que pagarlos. Sí, no, este tipo de proyectos, o sea, este programa de Copérnico, son varios miles de millones de euros que se ha invertido la Unión Europea en desarrollar esto. Por supuesto, estos satélites están para uso público, pero también lo pueden usar empresas, pueden generarse startups que quieran usar esta información y generar un nuevo servicio. Genial. Y ese tipo de cosas también están disponibles. O sea, hay un poco cuando ellos generaron estudios, se dieron cuenta de que se puede generar mucho conocimiento nuevo y muchos servicios nuevos a partir de esta información. Entonces también hay un interés que se promueve el conocimiento, la innovación y generación de startups. Y ahora, como un dato, digamos, quizá anecdótico, pero como para configurar en nuestra cabeza cómo funciona, estos datos, los satélites los envían a estaciones espaciales que están en Europa o están en distintos lugares. A ver, lo que se instalan son antenas, estas antenas parabólicas grandes, ¿verdad? Ustedes seguramente tienen una ahí en sus instalaciones para enviar las señales. Exacto. ¿Verdad? Entonces son esas antenas y estas se instalan en lugares que son estratégicos. Normalmente se instalan lo más cerca posible de los polos, porque los satélites, como están rodeando la Tierra, pasan mucho más tiempo cerca de los polos que cerca del Ecuador. Exacto. Entonces se instalan, y en particular estos satélites la están descargando en el norte de Europa. Y esas se envían a centros de procesamiento que le hacen un pequeño preprocesamiento y las distribuyen a los centros de imágenes, del cual nosotros estamos pronto ya a inaugurar uno nuevo. Genial. Bueno, en Punta Arenas, ciudad a la que represento, hay varias. Si alguien ha ido a Punta Arenas o en su defecto a los puntarenenses que nos están escuchando, que a las afueras de la ciudad hay como unas bolas gigantes, digamos, que esos son los receptores satelitales. Exactamente, de hecho lo que yo he sabido es que se lo están peleando a Punta Arenas. Han ido la gente de la India, ha ido gente de China, hay gente de Europa, gente de Noruega, de distintos países que han querido instalar sus antenas, y ahí hay todo eso el mundo también de esto de las antenas, eso es un negocio importante que ha ido creciendo en el mundo. Sí. Y la región de Punta Arenas tiene mucho que decir. La región de Magallanes. Claro, porque somos la tierra firme más austral, digamos, antes de la Antártica. Entonces, para hacer una instalación de este tipo se necesita una ciudad con una infraestructura mínima, digamos, así que afortunadamente Punta Arenas está beneficiada. Sí, y además Punta Arenas no mucho tiempo se le instaló la fibra óptica austral. Sí. Que que logró conectar a través de internet de alta velocidad por el océano a Punta Arenas con un poco la parte más continental norte de Chile, que llega a Puerto Montt y de ahí ya se va por las otras redes. O sea, además Punta Arenas tiene actualmente una muy buena conectividad, que eso también es crucial. No, afortunadamente, para hacer ciencia eso ha sido fundamental. Había grandes, digamos, trastornos para los científicos de poder enviar grandes cantidades de datos, claro. Pero ahora ya, afortunadamente, eso ya es parte del pasado. No, eso ya sí, ahí el FOA está jugando un papel muy importante, la fibra óptica austral.
Qué fantástico. Bueno, de verdad es un tema que a mí me interesa, me encanta, así es que ha sido para mí un gusto poder conversar con Jaime Ortega, director científico del Centro Regional Copérnicus para América Latina y el Caribe. Adelante. Solo quería comentar que hace unos días se comenzó un proyecto nuevo que va a tener que ver con esto, que va a ser una sala inmersiva en el MIM, en el Museo Interactivo Mirador, lindo, genial, donde se va a ver cómo funcionan los satélites, esto le cuento en 30 segundos, yo sé que el tiempo es crucial. En la Agencia Espacial Europea, en Frascati, muy cerca de Roma, y estoy en una sala que llaman la Experiencia FI. Yo tuve la suerte de estar allá, y es una sala donde se ve cómo se lanzan los satélites, cómo funcionan, pero además tiene unas cámaras 3D para ir mostrando un poco las aplicaciones en unas mesas tecnológicas muy lindas. Y Chile va a tener el lujo de tener una sala muy similar a esa. Esperamos pronto, y va a estar administrada por el Museo Interactivo Mirador, y la idea es que con eso los niños, la gente en general, todo el mundo puede entender qué son los satélites, pero también para qué sirven. ¡Qué maravilla! Lujo pronto. Uy, sí, necesito ir. Así que bueno, gracias Jaime Ortega, director científico del Centro Regional Copérnicus para América Latina y el Caribe. Gracias por haber estado con nosotros en Tu Nuevo ADN. Muchas gracias por la invitación, un gusto, y cuando quieran, acá estamos. Muchas gracias, chao, chao.